Jerusalén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas. Vamos a continuar con las genealogías. Yo no sé cuántas veces a usted le tocó leer ese libro, si es que la lee, y empezar con esta genealogía. Entonces uno quiere empezar con la historia mejor y hace a un lado estas cosas, pero qué importante, hermanos, y como dijimos anteriormente, qué importante fue para Israel esta lista, hermanos, de estas generaciones. Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Aquit. Verso 5: estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobac, Natán y Salomón, hijo de Bexúa, hija de Amiel. Verso 9: todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y como siempre, pues, ¿qué entendimos ahí? Pues nada, ¿verdad? ¿Qué lección podemos sacar ahí? No sabemos. Pero si estas cosas se escribieron, pues no están en vano aquí. Y Dios siempre habla. Amén. Hemos llegado a la generación del rey David. Hemos venido hablando, hermanos, de hijos de todas estas generaciones desde Adán, que en su tiempo, voy a decirlo de esta manera, hicieron proezas en el nombre de nuestro Dios. Pero también hubieron malos hijos, hermanos, y que en su mayoría dejaron un legado a sus generaciones, hermanos, un legado no bueno, no edificante. Ahora, hermanos, en cuanto a los hijos de David, pues no todo fue color de rosa, tampoco ahí, sino que todo lo contrario. Pareciera ser que la línea mesiánica llegaría a su fin, hermanos, con el rey David. Digo esto, hermano, porque ninguno de los hijos, hermanos, de ellos, los mayores, los primeros, pues, pudieron, hermanos, en sí, el poder ser dignos o ganarse esa dignidad de ser, hermanos, de la línea mesiánica del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más tremendo de esto es que dos hijos de él, la cual ahí están en la lista, Absalón y Adonías, se rebelaron contra su padre de una manera violenta, que si pudieran haber tenido acceso para matar a su padre, al rey David, lo hubieran hecho. Imagínese usted, hermanos, en un reino donde primero uno de ellos, Absalón, levanta al pueblo, arrastra parte del ejército, arrastra, hermano, hombres sabios, los engaña y los pone contra el rey David.
y echa, porque él logró echar a David del reino. A no ser por la misericordia de Dios que David pudo regresar, hermanos, a su trono. Pero ya en su vejez, hermanos, se levanta otro hijo de él de una manera violenta. Adonías, así es. Adonías, también de una forma violenta. Es que miren, hermanos, a veces creemos que las personas cuando se frustran en las cosas de Dios se van así nomás, y no se van así nomás. Actúan con violencia. Y que a no ser por la misericordia de Dios, hermanos, de cuidar a su pueblo, de cuidar a los suyos, las cosas serían diferentes. Pero aquí vemos estos dos hijos, hermanos, que aspiraban el trono, pero lo quisieron tomar de una forma violenta. Y lo peor del caso, contra su padre. Si usted lee la historia de ellos, David fue alcahueto con ellos. Es decir, para aquellos hijos de un padre alcahueto, es decir, para ellos fue un buen padre. Pero a pesar de todo eso, hermanos, la codicia, la ambición, el pretender, hermano, lucirse, los llevó precisamente a ponerse contra su padre de una manera violenta. Triste, ¿verdad? La historia de la generación del rey David. Y si pensamos en Salomón, hermanos, pues ahí no había tampoco nada de color de rosa. Acuérdense que la madre de ella, Betsabé, aquí se menciona como, lo acabamos de leer, Betsúa, hija de Amiel, es Betsabé, la que fue conocida como la mujer de Urías, la cual pues David mandó a matar para quedarse pues precisamente con esta mujer. Entonces, donde la queramos ver siempre, hermanos, pareciera ser que no hay méritos en nadie, y la verdad que es así. Para ser dignos, hermanos, de llevar este gran privilegio, honor, de que de su descendencia saldría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en esto siempre, debemos de pensar en nosotros, que ninguno de nosotros éramos dignos de llegar a recibir de Jesús la salvación y la vida eterna, que Él muriera por nosotros. Y por eso la Escritura dice que Dios nos salva, hermano, por gracia. Como el apóstol San Pablo dice ahí a los Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, pero esto no de vosotros, es un don de Dios. Es decir, que para creer en el Señor Jesucristo, el mismo Dios nos regaló esa fe. No salió de nosotros. Y dicen, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Hasta dónde va a entender el cristiano? ¿Y hasta dónde va a entender lo que aspiran, hermano? Y está bien aspirar, hermano, para brillar para la gloria de Dios. La misma Biblia dice, hermano, que el que anhela obispado, buena obra desea. El problema es que lo quieren hacer a patada de mula, patada de pecho, como dicen. Y así no se puede. Hay que hacer lo correcto. Hay que entrar en el camino que Dios ha trazado para tener acceso precisamente a lo que anhelamos de parte de Dios. Entonces aquí, hermano, este panorama tan oscuro pareciera ser, hermano, que llegó a su fin esa línea, hermanos, con el rey David.
Pero ahí está la gracia de Dios, precisamente en este último hombre del cual mencionamos, Salomón. Amén. Entonces diríamos, hermanos, el modelo de cristiano que nos presenta la palabra de Dios. En el caso de Salomón, pues sabemos que la ley le salvó, porque la Biblia dice que el hijo no llevará el pecado del padre. Para aquellos pues que pueden decir, y entonces si el papá cometió este agravio, mandar a matar al marido de esta mujer, y luego esta mujer venir a ser precisamente la mujer de David, y nacer este hijo al cual se le dio el trono, no hay ahí fraude, no hay ahí, sí, fraude, no lo hay. Porque Salomón no tuvo culpa del pecado de su papá y de su mamá. Y eso está en la ley. Si usted lo quiere buscar en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Cuando dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero el hijo no llevará el pecado del padre, sino que cada quien pagará según su pecado. Amén. Ese es pues el panorama que tenemos aquí de esta genealogía, la cual pues ahora estamos con los hijos de David. En el verso 2, ahí se menciona estos dos hijos, Absalón, luego Adonías. El caso de Absalón, hermanos, la historia de él en Primera de Reyes, cuando él se revela, un personaje que carecía de integridad. Es decir, que nunca se arrepintió de sus faltas graves, de sus pecados, de su maldad. A pesar que era un hombre, un joven, que aspiraba precisamente, hermanos, el trono. Según las escrituras, pues, era un buen mozo, era de buen parecer. Entonces su imagen contribuyó para convencer al pueblo, parte del ejército del pueblo de Israel y de grandes personajes, de sabios, aún sacerdotes, de príncipes, las cuales persuadió para que se levantaran y lo apoyaran, hermanos, en su rebelión contra su padre, el rey David. Qué terrible, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Eso es lo que no se dan cuenta, hermanos, lo que se llenan raíces de amargura y se rebelan, y lo peor es que contaminan a los demás, hermanos, de las cuales Jesucristo dice: ay de ellos, que arrastren a uno de estos, de mis hijos, de estos pequeños, dice. Ese ay se traduce en maldición. Y eso lo hizo Absalón, porque dice que era de hermoso parecer, de buen parecer. Él empezó, si ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el padre lo perdona y que él regrese pues a Jerusalén de tantos agravios que había cometido, y que persuadió a alguien para que intercediera ante el rey, y logra pues ya ubicarse en Jerusalén. Y dice la Biblia que se ponía a la entrada del palacio la gente que llegaba a pedir justicia, hermanos. Entonces él se ponía ahí y comenzaba a quejarse: ay, ay, qué pesar me da esta pobre gente. Ah, si yo fuera el rey, yo les haría justicia, pero el viejo ese, ¿qué justicia le va a hacer si pasa ahí encerrado, sentado en su trono, hartándose gavilanes? No, gavilanes no. Chompipes y manjares y todo eso, y sentado en un trono de oro. ¡Ay, ay! Es para que lo escuchara la gente. Y toda la gente volvió a verlo, y su hermosura contribuyó, hermanos, a persuadir a toda esa gente.
Qué mala onda. Pero mire cómo acabó y cómo acaban todos. Porque el que empieza mal jamás va a terminar bien. Terminó mal. Y luego ya David en su vejez, y cuando se anuncia que Salomón era el elegido para el trono, entonces Adonías se levanta también, hijo de David. No tuvo piedad del viejo, lo quiso sacar. Y lo mismo, él convenció a un sumo sacerdote, el que estaba a la cabeza en ese momento. Y por eso Salomón perdonó la vida de ese sacerdote. Fíjense, lo perdonó por ser, hermano, alguien que intercedía entre Dios y los hombres. Era el sumo sacerdote. Lo envió lejos y que no saliera de ahí. Y le perdonó la vida por eso. Ahora, el problema de Adonías, ya dijimos que Absalón carecía de integridad. Adonías era aquel personaje que todo lo hacía a su manera y que desechó el consejo precisamente de los sabios. Varón, no es así la cosa. Eso es lo que no me gusta, que me digan lo que tengo que hacer. Hacía lo que él quería. Y dice que el tata nunca le estorbó en eso. Y aspiraba el trono, hermano. Personas como Absalón y como Adonías, que quieren honrar a Dios a su manera, a su regalada gana. ¿Cómo va a creer, hermanos, que pueden ostentar un cargo tan delicadísimo como el que tenía David? Fíjense que cuando Salomón toma el trono, David, hermanos, se conmocionó y le pidió a Dios, pero también le pidió la ayuda de los consejeros con respecto a su hijo. Dice, es muy joven, ayúdenle. Porque la obra, le dice, es grande. No es una casa que se le va a hacer a un hombre. Miren el aprecio que tenía de vida en la casa de Dios, que así lo tuvieran los servidores de las cosas que están, hermano, en la casa de Dios. Esto no es para hombre, dice, es para Jehová Dios, la casa que hemos de levantar. Y luego el pensamiento de Salomón también de ver, hermanos, esa gran carga, tan delicada carga, grande la obra, pero que pidió sabiduría precisamente, hermanos, para poder hacer esa construcción y finalizarla. Eso es lo que hizo la diferencia con los demás. Es decir que Salomón, el verso 5 donde se menciona a Salomón ahí, fue un joven hambriento de sabiduría, la cual alcanzó su plenitud al pedírsela a Dios, en su preocupación de poder gobernar con Dios al pueblo. Ahí tenemos dos cosas como modelo de este hombre. Oración. La oración, hermanos, significa dependencia de Dios, obediencia a Dios. Oración, obediencia. Hizo la casa de Jehová tal como se había indicado. Y ya se había muerto su tata. Usted ha escuchado de gente, hermano, que el tata, la nana, le dice, mira, yo quiero que sea así mi entierro, ¿oíste? Prometémoslo, te lo prometo. Pero ya cuando se muera, y alguien se acerca y le dice, pero vos le prometiste, sí, pero ya está muerto. Y lo que voy a gastar ahí, que quiere que le edifique, que le haga un muñeco y todo ahí, lo gasto mejor en la casa, en mi futuro. Pero Salomón no fue así.
Todo lo hizo de acuerdo a como se lo había mandado su tata, a como lo había diseñado Jehová Dios. Oración, obediencia. Dependencia, obediencia. Dependencia, obediencia. Eso se llama integridad. Ser leal a Dios. Entonces tenemos 3 personajes, hermanos, que aspiraban el trono, pero uno de ellos nos enseña cómo se llega al trono. Esa es la diferencia. Nosotros queremos llegar al trono, brillar para la gloria de Dios, ser mejores cada día para la gloria de Dios. ¿Lo aspiramos o no lo aspiramos? Porque eso es lo que dice Pablo. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero para ello hay que ser íntegro. Y comienza a dar la lista ahí. Para ser íntegro, ser leal a Dios. Tiene que empezar desde lo más profundo de sus pensamientos y de su corazón. Y eso se lo dijo David a Salomón. Ten cuidado en poner por obra la palabra de Dios, porque Dios conoce las intenciones de los pensamientos del corazón, le dice. Que así fueran los tatas con sus hijos que están sirviendo. Hijo, venga hijo, me alegro mucho que usted le sirva a Dios. Estoy muy contento. Le doy gracias a Dios que usted hijo, usted hija le sirva a Dios. Pero le voy a decir esto: hágalo con integridad, sea único, sea diferente a los demás. La integridad hace eso. Y orar por su hijo siempre, orar por su hijo, orar para que su hijo joven que le sirve al Señor sea leal a Dios, le sirva con integridad a Dios. No. Si se revela, lo apoya. Sí, mi hijo, no me lo quisieron, mi hijo, por eso yo ya decía, yo ya lo miré. No, hermano, no. ¿A quién cree que le hace daño? Usted mismo es el que se está apartando. Como se le dijo a Saulo de Tarso: estás dando gozas contra el aguijón. Tú mismo te hace daño. Ese es el problema. Muchos actúan como Absalón. No reconocen su falta, la justifican. No tienen la integridad de decir: realmente cometí el error y ahora me pesa delante de Dios. No, lo justifican. Sí, pero no. Y otros, como Adonías, hacen lo que quieren. Y si me estás diciendo cosas, yo dejo de servir. Así de sencillo. Sí, no admiten dirección, no admiten consejo, no admiten disciplina, nada. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que ustedes quieren, ustedes mismos lo desbaratan en sus vidas. Así de sencillo. ¿O no es así? Lo hizo Absalón, lo hizo ¿qué? Adonías. Fíjense que Absalón fue muy consentido por David y pudiese haber sido un rey. Lo tenía todo menos integridad. Es que la imagen que presentaba,
convencía con su imagen, persuadía con su imagen. Pero delante de Dios, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, no le servía. Porque él no anda buscando maniquíes. Está Adonías, pero hacía lo que quería. Eso es igual a aquel ejemplo que puso el Señor Jesucristo del padre de aquellos dos muchachos, que a uno le dijo: ve a la hacienda, a la hacienda, y le dijo que iba a ir y no fue. Llamó al otro y le dijo: ve tú también, y aquel le dijo: no. Pero después, ¿qué? Después, ese después, arrepentido, no lo dice ahí, pero después fue. Entonces Jesús le pregunta a los líderes ahí religiosos: ¿quién de estos dos hizo la voluntad del Padre? El que dijo que iba a ir, porque si son la mayoría, pura lata, les sobra la lengua. Yo no sé cómo es que les caben en la boca, pero son terribles. Sí. Hermano, hermana, hay que hacer, claro que sí. Y también hay que, claro que sí. Y hay que, claro que sí. Son tremendísimos, hermano. Y lo convence a uno y uno se alegra. Gracias, Señor, por estos hombres, estas mujeres entregadas. Y a la hora de la hora, pura espuma, nubes pasajeras que el viento los disipa. Y el que dijo no, obviamente se arrepintió y fue, obedeció a su padre, hizo la voluntad de su padre. De David le podemos sacar, hermanos, trapos sucios, pero era un hombre, hermanos, que hacía todo lo que Dios le mandaba. Y no crea que Dios fue con él consentidor. No. Todo este sufrimiento con sus hijos, hermanos, era el precio que estaba pagando por sus pecados. Porque Dios se lo había dicho, que no iba a tener reposo en su casa por lo que había hecho. Porque Dios castiga al que ama. Y en Salomón el Señor confirmó perpetuamente el trono, refiriéndose al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo que su reino sería eterno, porque se refería precisamente al Mesías, al Señor Jesucristo. No vivamos de sueño, llevemos a la práctica. Cuesta, difícil, estoy de acuerdo. Y ya le dije, ser leal a Cristo se acarrea muchas controversias, empezando desde su familia, sus amigos. Claro que es difícil, pero qué gloria. Porque Pablo decía sobre todas esas cosas, decía que son coronas que él estaba ganando allá en los cielos. Coronas. Y eso no quiere decir que no sufría él. Claro que sufría. Claro que lloraba. Todos estos hombres lloraron, sufrían, claro que sí. Pero la esperanza en su Dios y la fe en las promesas de Dios hacía que en su corazón hubiese baile y alegría. Fortaleza, pues, de esperar en Dios siempre.
sabiendo de que Dios, hermano, no les iba a fallar. La pregunta sería, ¿de cuál de estos tres usted sale pintado y bien rayado? ¿Conoce en qué terminaron estos personajes? Porque estas cosas se escribieron para ejemplo y para amonestación nuestra, para que corrijamos nuestra vida, para que a través de cada uno de ellos hagamos una reflexión en nuestra vida y superemos todas esas anomalías en nuestra vida, esas insuficiencias que nos están impidiendo realmente, hermanos, ver la gloria de Dios. Cuando se habla de prosperidad, de éxito con Dios, se refiere que usted ha logrado, hermanos, honrar a Dios y servir a Dios como Dios quiere. Esa es la prosperidad, ese es el éxito. Ese es un hombre exitoso, una mujer exitosa, que ha logrado, como estos hombres, honrar a Dios. Hoy nos proponemos seguir las huellas de este joven Salomón, hambriento de la sabiduría, no sabiduría de este mundo, de la sabiduría de Dios, de conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. Sus oraciones revelaban precisamente que él dependía de Dios. Su obediencia, hermanos, de hacer las cosas tal como se le había mandado hacer. ¿Se imagina usted que hubiera cambiado todo? Labradores, no sé, sí, yo sé que mi tati, que el Señor lo reveló esa viga, pero no sé, no me parece a mí. Además yo soy el rey ahora y yo soy el que mando, ¿verdad? Y no me parece. O no me parece esas luces, si ponemos de varios colores y que uno esté así girando, ¿verdad? Y que salga humo de aquí. Les gusta el infierno a esos púlpitos, hermano. ¿Ah? Porque lo que se mira ahí es que están en la boca del infierno. Cuando sale todo ese humazón y esos cambios de colores. No, hermano. Seamos sabios. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es? El temor a Jehová, que estriba en la obediencia, en la oración. Y la inteligencia, apartarse de todo lo malo que hay en el corazón. Está en la carne, de acuerdo. Vienen malos pensamientos, de acuerdo. No lo haga. Eso es todo. Es todo, no lo haga. Y reprenda esos malos pensamientos. Así de sencillo. Esa es la lucha espiritual. Andad en el espíritu y no satisfagan, ¿qué? Los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. Amén y amén. Aquello que me pregunta, ¿qué es lo que realmente Dios espera de mí? Esto, esta huella que dejó este joven, este modelo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que decimos ahora, un modelo de cristiano. Salomón. Amén. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo. Y quiera Dios que esto llegue a su corazón. Y propóngase ahora, pero de corazón, con todas sus fuerzas, decirle, Señor, de aquí en adelante te honraré. Te he honrado como yo he querido, como Adonías. Te he adorado, pero he hecho maldades como Absalón.
Perdóname. Pero yo quiero honrarte y servirte. Porque escrito está, los que me honran, yo los honro, dice el Señor. Que es lo que anhelamos todos al final. Que Dios nos levante, nos haga brillar. Padre, bendice a tu pueblo. Conforme a tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, derrama bendición, sabiduría, inteligencia. Transforma, cambia, libera, salva, Señor. Sana nuestras vidas. Sana tu pueblo. Sana la tierra, Señor. Aleluya. Levante sus manos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Dígaselo al Señor usted. Alce sus manos allá.